Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de criaturas de mod. El mod que os traigo en el día de hoy acaba de salir hace nada, ha salido hace escasos minutos, acaba de salir del horno. Y es de una criatura que salió en las votaciones, que quedó muy bien en el top y que mucha gente quería en los mundos de Ark. Este mod es gratuito y se encuentra abajo en la descripción porque sí, hoy vamos a ver a un insecto que tiene varias variantes y que viene a poner las cosas difíciles a criaturas y a dinosaurios ya existentes del mundo de Ark, porque tengo enfrente mío al gran Bastion Beetle. Gracias a Tristán tenemos esta pedazo de criatura ya oficialmente dentro de Ark. No es oficial como tal, sino que es un mod, pero como hubiese molado ver esta criatura de forma oficial dentro del juego. Como veis, los escarabajos pues tienen dimorfismos y como podéis comprobar pues ese sería la hembra y este sería el macho. Ya no entraremos en tecnicismos de lo que hace cada criatura. Estoy grabándolo justo cuando ha salido, ¿vale? Así que lo tendréis en cuanto lo edite y todo, lo tendréis ya en el canal. Y es que ahora mismo estoy que me subo por las paredes porque pedazo de criatura. La estaba esperando desde hace mucho tiempo porque llevo siguiendo el trabajo de Tristán desde hace varios meses y ya por fin el Bastion Beetle está dentro de nuestros mundos de Ark. Como veis, este sería el normal. Aquí lo tenéis, Bastion Beetle normal. Tendremos la variante de Scorched. Aquí lo tenéis, tanto masculino, derecha, como femenino, izquierda. Tendremos aquí la variante de Aberration, la aberrante, macho derecha, hembra izquierda. Y tenemos la variante Arcology, macho derecha, hembra izquierda. Como podéis ver, pues cambian mucho los patrones de colores. Vuelvo a repetir, el mod es gratis, no es premium, es gratuito, lo podéis descargar cuando vosotros queráis. De hecho, seguramente cuando veáis el vídeo vais a quedaros con la boca abierta y vais a ir corriendo a la workshop a descargarlo. Y también tendríamos estos dos que están dentro de los archivos del juego y que seguramente salgan por ahí de forma salvaje, que serían los Rogue Bastion Beetle. Como podéis ver, estas serían las armas que podemos acoplar a sus monturas, ¿vale? La hembra tiene una arma diferente al macho. Ahora os enseñaré qué cualidades tiene cada uno de ellos. Pero como podéis comprobar, es increíble la criatura. Es preciosa, ¿eh? Es súper bonito el Bastion Beetle, ¿eh? Cómo mola que metan más bichos al juego, ¿eh? Cómo molaría. Pero así también en cuanto a mods, también mola muchísimo. Diréis, pero Playing, ¿cómo yo también al Bastion Beetle? Crack, tranquilo, tendréis un cómo tamear próximamente del Bastion Beetle. Que no, que los cómo tamear no son los padres, no son los padres. Para poder domesticar a una de estas criaturas, primero tendríamos que domesticar a sus larvas, ¿vale? Que las larvas pues salen de forma salvaje por todos y cada uno de los mapas, ¿vale? Tendríamos que tamear estas larvas, que son estas de aquí. Muy asquerosas ellas, son las larvas de los escarabajos, de los Bastion Beetle, y como tal da igual el sexo. ¿Por qué? Porque de esta larva lo que tendremos que hacer es darle un ámbar en específico para que se convierta tanto en el Bastion Beetle hembra como en el Bastion Beetle macho, ¿vale? De hecho he sacado unas cuantas aquí, ¿vale? Tenemos aquí el male, que sería el macho de Bastion Beetle, el ámbar del Bastion Beetle macho, que sería este ámbar de color anaranjado, y tendríamos el de la hembra, que sería tonos así azulados y púrpuras. Esto se lo das de comer a la larva en cuestión. De hecho, yo vengo aquí, por ejemplo, quiero evolucionar a esta larva de aquí, ¿vale? Pues le damos el de la hembra, se lo force, damos de comer y debería de transformarse. Lo que pasa es que no sé por qué no se transforma. Como veis, la larva la puedo llevar encima y como tal tengo aquí la chuleta de lo que hace. Voy a entrar en tecnicismos porque quiero daros toda la info para que, si os gusta, que lo descarguéis, y si no, pues no lo descargáis. La verdad que el mod tiene tela y está muy pero que muy completo. De hecho, todas las criaturas de Tristán que hay en el canal son increíbles. El Tiranodominator, increíble. El Daemonis, también increíble. Entre otras muchas más criaturas que va a sacar próximamente, que tienen una pinta insana. Estas larvas, ¿vale? Pueden producir seda si las dejamos en deambulación. También estas larvas pueden disparar seda a los enemigos desde el hombro para ralentizarlos y dejarlos pues ahí calmaditos y que no nos molesten. No, también
Como veis abajo a la derecha, actúan como repelente de insectos si los llevamos encima del hombro. Y por último, pero no menos importante, esta criatura pues puede evolucionar tanto en el Bastion Beetle macho como en el Bastion Beetle hembra. Como tal, a lo mejor tiene que ver el sexo de la larva. Es macho, igual le tengo que dar el ámbar del macho para que evolucione. Consumir. No lo consume. No sé por qué no lo consume, pero debería de evolucionar. No sé por qué no evoluciona. Pero es así, ¿vale? O sea, tú le metes el ámbar, que no es sí el ámbar. Lo tienes que craftear. Sí, lo tienes que craftear. Te pediría 15 de aceite, 15 de savia, 5 de seda y 5 cristales. Tendríamos de todas las variantes, ¿vale? Normales, Scorched, Arcology y aberrantes. También la montura del Beetle se aprende a nivel 45 todo. Vale, la del Bastion Beetle hembra nos pediría 170 de fibra, 320 de piel, 15 lingotes de metal y 15 de queratina. Y el macho pues te pide lo mismo, ¿no? Sí, te pide lo mismo, 170, 320, 25 y 15. Ah, no, mira, lingotes de metal te pide más la del macho, pero son 10 lingotes más. Tampoco es la gran cosa, son 10 lingotes más que tampoco nos van a sacar de pobres. No, tampoco nos van a sacar de pobres. Así que nada, esta sería la larvita, ¿vale? Las larvitas las vamos a dejar ahí tranquilitas. Como veis, las larvas también tienen bufo de grupo, como podéis observar. Y estas criaturas pues pueden lanzar seda a nuestros enemigos y dejarles quietos en el sitio. De hecho podemos hacer una prueba sacando un raptor. Si queréis, voy a dejar a todos en pasivo. Voy a sacar un raptor para que veáis que esta larva pues... ya veréis cómo deja quieto en el sitio al raptor. Vais a ver. Summon Raptor. Vamos a sacar un raptor. Ahí está. Y vamos a hacer que ataque. ¿Vale? ¿Veis? Le mete seda. Y le merma. ¡Oh! Que es modo torretita. Que le pega varios gapetes. No, 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 quietos, quietos, quietos. La acabo de liar. La acabo de pifiar. La acabo de pifiar. Dame un segundo que voy a recoger todo. Dame un segundo que la acabo de liar. La que acabo de liar. Madre mía del amor hermoso. La que acabo yo de liar. Voy a quitarme ya la larva. Porque si no va a estar con el tufillo este del repelente. Y va a parecer que no me he duchado en una semana y media. Básicamente. ¿No? Y como veis voy a pillar este Bastion Beetle. Que es el macho. Aunque vamos a utilizar los dos. ¿Vale? Vamos a empezar con el macho. Vale, la montura del macho ya la tengo aquí preparada, que sería esta de aquí. Como veis de estadísticas a nivel 300 tiene 7000 de vida, 940 de peso, 448 de melee. De hecho, deciros, esta criatura, ¿vale? Está más orientada a la defensa que al ataque, ¿vale? Por eso se llama Bastion Beetle, ¿no? Como veis, animación andando. Ahí la tenéis. Vamos a verlo así, que se ve desde lejitos, ¿vale? Así correría. Animación de subida de nivel. Ahí está, Tristán hace un trabajazo. Que madre mía, entre Tristán, Moro y Cirus, madre mía, pedazo de modders que tenemos en la comunidad, ¿eh? Pedazo de modders tenemos en la comunidad. A esta montura, ¿vale? Le podemos equipar la ametralladora, ¿vale? Que es la Matching Gun. Esto es solo para el macho, ¿vale? La hembra va el otro, va el Bastion Breaker, ¿vale? Esto va para el macho, el Bastion Matching Gun, que de hecho... Bastion. Ahí lo tenéis. A nivel 65 desbloqueamos las armas del macho para la montura del macho, que nos pediría 15 de cristales, 50 de cementing paste y 75 lingotes de metal. En cuanto a la hembra, que es el Bastion Breaker, es nivel 80 y nos pediría 15 cristales, 75 de cementing paste y 150 lingotes de metal. Ahí lo tenéis. De hecho... tiene munición del 120 milímetros, que se aprende también a nivel 80 y nos pediría por cada bala 50 de cristal, 85 lingotes de metal, 100 de cementing paste, 200 de gunpowder y 150 polímeros. Aunque creo que igual te dan unas cuantas más. Vale, no te dan una, igual te dan un par, 3, no lo sé porque tampoco las he fabricado. ¿Vale? Así que ya tenemos al Bastion Beetle aquí listo y preparado y creo que tenemos ahí los ataques. De hecho... vamos a quitar esto, vamos a ver los ataques tranquilamente y ahora veremos cómo es su ametralladora ligera, ¿vale? Tendríamos el Bash, que sería este ataque de aquí, ¿vale? Que tendría 3 animaciones, como podéis ver. Luego con el clic derecho tendríamos un
agarre, ¿vale? Que este agarre puede pillar criaturas como estegos, carnos. De ese baremo de pesos puede pillar este Bastion Beetle, ¿vale? Y también los puede lanzar. De hecho, yo voy a pillar aquí, vamos a pillar un estego, Stegosaurus, ¿vale? Pillamos un estego, ¿vale? Y voy a pillarlo. ¿Veis? Ahí está. Lo puedo pillar con mi cuerno y lo puedo lanzar donde yo quiera. ¿Veis? Ahí está. Lo puedo lanzar al estego tranquilamente. Lo puedo lanzar donde quiera tranquilamente. La verdad que pega bastante, ¿eh? Y el clic izquierdo hace knockback. Me gusta. Ahí os lo lanzo, megalodones, comeoslo. Comeoslo si queréis. Luego con la C tendríamos el Hunker, que será postura defensiva, ¿no? Para que no nos hagan mucho daño. El Hunker. De hecho, Hunker, sí, es postura defensiva manteniéndolo. Así no nos harían mucho daño, ¿vale? Así protegemos. Es manteniendo la C, ¿vale? Y yo puedo atacar. A tomar por saco. Destroy Wild Dinos, para que no nos moleste. Luego, Shift R tendríamos el rugido. Shift R. Ahí está, perfecto. Luego también tenemos Shift Z, tenemos el Uppercut, que esto también haría bastante daño, como podéis apreciar. Ahí está, Uppercut. Luego con el control podemos girar en el sitio. Ahí lo tenéis. Y luego podemos tener el modo de Bastion Gunner, ¿vale? Pero requiere que pongamos esto de aquí. Por cierto, arriba a la derecha tenemos que tiene una reducción de peso del 50%. Pero no te pone en qué, ¿no? No. Supongo que a todo, ¿no? También puede volar. Como podéis ver, cómo molan las alas, ¿eh? Y suena rico, escuchad. Suena muy rico, ¿eh? Esta ametralladora, vale, voy a sacar balas. Bullet, perdón. Utiliza de estas. Munición de rifle avanzada, ¿vale? Tenemos que meter en su inventario. Ahí está. Tengo 120. Y yo, para poder utilizarla, puedo utilizarla tanto por tierra como por aire, ¿vale? Yo le doy a la R, Enter in Bastion Gunner Mode. Y aquí yo podría disparar, ¿no? A ver. Ahí está, perfecto. ¿No puedo disparar con el clic izquierdo? No, ¿con el clic derecho? Sí, con el clic derecho, ¿veis? Y yo puedo disparar tanto por aire como por tierra. Ahí está, ¿veis? Y ahí estaría, perfecto. Este sería el macho, ¿vale? Este sería el macho. La verdad que está muy pero que muy guapa la criatura, ¿eh? Está muy pero que muy guapa. Y ahora vamos con el Bastion Beetle hembra, ¿vale? Vamos con el Bastion Beetle hembra, que ya tengo la montura aquí lista y preparada, que está aquí. Perfecto, y la montamos y hace exactamente lo mismo. Los dos tienen los mismos ataques, ¿vale? Que sería clic izquierdo, pegaría ahí. Como veis el dimorfismo, pues los machos tienen lo que sería el cuerno más pronunciado. La hembra no tiene cuerno directamente, ¿vale? Con el clic derecho pegaría con las garras, que con estas garras, ¿vale? Farmea muy bien tanto la madera como la paja como la savia. Ojito, cuidado con la hembra, que es farmeadora. Es farmeadora, como podéis ver. Yo vengo aquí. No, porque me la acabo de cargar. Perfecto, playings. Bien hecho, crack. Clic derecho, ¿veis? Y farmea muy bien la paja. Me acaba de dar 2000 de paja. O sea, wow. Farmea muy bien la paja. Ojito, cuidado, Ojito, cuidado, que tenemos una excelente farmeadora de paja. Ojito, cuidado. También le podemos activar, bueno, le podemos poner el cañón, pero también tiene el Hunker, que es la postura defensiva, esta de aquí, que se hace pelotita y absorberá muchos golpes y le harás entre 0 y nada de daño, básicamente, manteniendo la C. Luego también creo que tiene el Uppercut. No, no tiene el Uppercut porque no tiene el cuerno, ¿vale? Eso solo tiene el macho. El Uppercut solo tiene el macho. La hembra no tiene el Uppercut. Lo que sí tiene es un rugido cosmético, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Y luego podemos entrar en el Bastion Breaker Mode, que sería esta torreta que está aquí y que tengo un montón de balas ya aquí listas y preparadas. Como veis, voy como una especie de cabina. Tengo un poquito de protección para que no me salpique el casquillo, ¿no? Al disparar. Y como veis, tengo aquí con la R, entro en el modo del Bastion Breaker,
¿vale? Ahí estoy. Y con el clic derecho pegaría un pepazo. Mirad el proyectil. Y claro, del retroceso se va echando para atrás. Voy a sacar un Rex. Y vamos a ver lo que pega esto. A ver. Mamita. Mamita. Del retroceso te vas para atrás. Esta torreta pues no la podéis disparar en el aire, ¿vale? Solo es por tierra porque del retroceso yo creo que te vas a Arc 2. Del pepazo que pegues te vas a Arc 2 directamente, ¿no? Pero como veis se mueve muy rico, ¿vale? Como veis, no tiene dive. No tiene dive. Pero mola muchísimo el Bastion Beetle, ¿eh? Yo me esperaba menos, pero ojito, cuidado, que tenemos una maravillosa criatura. O sea, de Tristán os podéis esperar grandes cosas porque siempre cumple el tío, ¿eh? Siempre cumple el tío. De hecho, no solo tenemos un Bastion Beetle, sino que tenemos 4 variantes. La normal, tenemos la de Scorche, tenemos la aberrante y tenemos la Arcology. Así como también tenemos 2 variantes especiales que son la Rogue Bastion. Bueno, son Rogue Bastion los dos, pero estos salen salvajes creo que por el mapa. Como podéis ver, pues lleva sus jinetes propios que nos van a dar cera y pulir cera, ¿no? Pero como veis, o sea, el detalle de las monturas me parece increíble, ¿eh? ¿Qué hubiese sido si esta criatura hubiese llegado de forma oficial al juego, eh? Mucha gente lo pedía y mucha gente lo quería, pero no temáis, gente, que ya lo tenemos en forma de mod en nuestros mundos de Ark, ¿eh? Gracias a Tristán la tenemos ya disponible. Si queréis ir como tamear, dejadmelo abajo en los comentarios. ¿Qué os ha parecido el Bastion Beetle? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Dejadmelo abajo en los comentarios. Voy a intentar una cosa. Voy a sacar un ámbar normal, ¿vale? Ámbar. A ver si así podemos evolucionar a nuestro bicho, ¿no? Male Bastion Beetle. Ahí está. Dime que puedo evolucionarlo. No me dejéis mal aquí con los chavales, por favor. A ver, tú, de aquí. Vamos a meterte un ámbar. Y sí. Se mete bajo tierra. Y debería de evolucionar. ¿O no evoluciona? Que se evoluciona, crack. Que se evoluciona. Se esconde bajo tierra y sale. ¿Cómo mola la evolución del Bastion Beetle? Si queréis ser como también, repito, déjamelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el Bastion Beetle, agradecería muchísimo que reventaras el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. También, si eres nuevo en el canal, suscríbete, crack, y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo de criaturas de mods, que estoy preparando cositas que se vienen a futuro, que estoy ya ultimando, que vais a flipar porque se viene nueva sección en el canal. No os puedo decir nada más porque es spoiler, pero prontito tendréis noticias. Así que lo dicho, que tengáis un excelente día. Mañana veremos a ver si sale algo en el Community Crunch. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.